buenas y bienvenidos a una nueva Retro Arcade colección. En esta ocasión os traigo algunas de las novedades más interesantes que he podido jugar en los últimos meses en juegos retro y arcade. En esta colección no solamente me centro en novedades, sino que también, como siempre, intento descubrir algunas joyitas ocultas que he podido encontrar. Y voy a empezar con algunas de las novedades más destacadas. El primero que quiero analizar es el Huntdown, un juego de disparos arcade de desplazamiento lateral inspirado en clásicos del género de los run and gun de los 16 bits. No faltarán tampoco referencias culturales de finales de los 80, principios de los 90, de películas como Robocop, Terminator o The Warriors. Nuestros protagonistas son tres cazarrecompensas, un humano, un cyborg y un androide. Elijamos a quien elijamos, nuestro papel de cazarrecompensas no varía, aceptando el contrato de enfrentarnos a 4 bandas rivales y sus correspondientes cabecillas. The Hoodlum dolls are unpredictable and strong in numbers. Get down there. Huntdown está compuesto por un total de 20 fases en la que nos espera un jefe final en cada nivel. En lo jugable, lo que más destaco es el uso de coberturas, lo que le convierte en un run and gun un poco más estratégico a diferencia de otros clásicos como Metal Slug. Stash collected. Who wants some? Cada uno de los protagonistas tiene un estilo de arma básica de munición infinita. La humana usa una pistola semiautomática que dispara pequeñas ráfagas. El cyborg lanza un potente disparo que tarda en recargarse, y el androide dispara al ritmo que sea capaz de pulsar el botón. A pesar de estas diferencias de personajes, manejar a cualquiera de los cazarrecompensas es demasiado parecido, ya que nuestra arma básica será a menudo sustituida por otras que recogeremos en el escenario, y que son las que más usaremos durante el juego. Un correcto uso de estas armas son las claves para terminar cada fase. El principal atractivo de Huntdown son los jefes finales. Saber las mecánicas de cada uno será la clave para terminar con ellos. Bounty collected. En el aspecto gráfico destaca un pixel art precioso y muy cuidados en todos sus fondos, con pequeños detalles muy trabajados, y además el Huntdown tiene unas animaciones muy fluidas. Su banda sonora mezcla temas de dark wave con sonidos industriales y rock duro. Checkpoint. I don't like these. Why is this shit going? Otro punto positivo es que se puede jugar en cooperativo local, aunque no tiene multijugador online, es quizás el único punto negativo. En definitiva, un notable juego de acción retro con una propuesta sencilla pero muy efectiva. Mi nota, un 8,7. Not acceptable. Bounty collected. Por fin ya podemos disfrutar del Streets of Rage 4, pienso que la espera ha valido la pena, ya que estamos ante un excelente beat'em up con más luces que sombras, y pienso que han hecho un fantástico trabajo. Al principio tenemos un plantel inicial de 4 personajes que irá ampliando según avanzamos la historia y conseguimos más puntos, con las adiciones de un quinto luchador principal y varios personajes extra, incluyendo algunos sacados directamente de las 3 entregas originales del Streets of Rage.
El Streets of Rage 4 es muy disfrutable en acción cooperativa. Se ha querido llevar la serie a un nuevo territorio permitiendo el multijugador cooperativo hasta 4 jugadores y el online a 2 jugadores. La historia del Streets of Rage 4 se sitúa 10 años después desde que el sindicato de Mr. X había desaparecido y en las calles de la ciudad reinaba la paz. Hasta que una nueva organización aparece para sembrar el caos y la destrucción, los hijos gemelos del villano han reconstruido el imperio de su padre y se disponen a tomar el control, lo que le obliga a Axel y Blaze a abandonar su retiro y volver a ocupar su papel de vigilantes en las calles. En lo jugable, la principal novedad es la posibilidad de recuperar vida tras usar el ataque fuerte si enlazamos una serie de golpes sin sufrir daño. Esto le añade ese factor de riesgo y recompensa y que personalmente me ha parecido una idea genial. Además tiene variantes como poder usarla en el aire, quietos o moviéndonos, lo que le da una cierta profundidad. Artísticamente luce genial, la variedad de escenarios es notable y están diseñados con mucho gusto, pero lo más importante es que han clavado la esencia clásica de anteriores Streets of Rage. Las físicas, las sensaciones, los mandos y la ambientación en todo momento nos parece que estamos jugando a una nueva entrega de los originales. En definitiva, un excelente beat'em up se ha convertido en uno de mis favoritos, además de ser bastante desafiante en dificultades altas. Tiene además un modo arcade por si quieres aceptar el reto de terminarlo sin poder continuar ni grabar. Mi nota, un 9,2. Otro juego de acción 2D muy recomendado es el Furi Unleashed, que finalmente abandona el acceso anticipado luego de 3 años de maduración. Es un juego de disparos muy divertido, rápido y frenético. Además contiene elementos roguelike y una estructura de niveles similar a un cómic, con un apartado gráfico muy cuidado y colorido. Nuestro protagonista es un mercenario que deberá recorrer una serie de niveles creados de forma procedural y el objetivo es simple. Habrá que acabar con todo enemigo que se cruce en el camino, evitando ser golpeado y aumentando el nivel de combo para obtener bonificaciones. El objetivo es terminar los 3 cómics que dispone el juego, cada uno con su propia ambientación, donde tendremos que superar 3 niveles crecientes en dificultad para finalmente medirnos con un imponente y desafiante jefe final, en unas batallas que pueden resultar realmente emocionantes. En Furi Unleashed cada nivel representa una viñeta, las cuales estarán llenas de trampas y enemigos, pero también de secretos y desafíos que nos recompensarán con todo tipo de objetos, desde armas, accesorios que nos beneficiarán con habilidades pasivas. Al ser un videojuego que incorpora mecánicas roguelike, podremos comprar mejoras que nos ayudarán a llegar más lejos en cada nueva partida. Además, el juego es bastante desafiante y lo más normal es ir mejorando el personaje con nuevas habilidades y armarse hasta los dientes para enfrentarse al boss final de cada cómic.
Una de las cosas que más sorprende es que a veces nos podremos enfrentar a una especie de subbosses. No son jefes finales, pero son enemigos que habrá que acabar con ellos. Además de que los patrones de los jefes finales son diferentes en cada partida. En definitiva, el Fury Unleashed es un juego cargado de adrenalina, adictivo y muy divertido, y es perfecto para quemar horas ya sea en solitario o con un amigo en cooperativo local. Mi nota, un 8,7. En 2020, uno de los primeros juegos indie que más me sorprendió fue el Willy Jetman, una aventura de acción que mezcla los disparos y plataformas. Nuestro protagonista es un chico llamado Willy, sin oficio, que sueña con convertirse en astronauta y que ve ante sus ojos la oportunidad de su vida cuando encuentra una oferta de trabajo para convertirse en chatarrero espacial, equipado con un jetpack y contando con la única compañía de una nave parlanchina. Tras un aparatoso accidente espacial, el barrendero galáctico Willy y su fiel y chistoso ayudante Gladys tienen que encargarse de limpiar ese desastre, recoger las piezas extraviadas por el planeta alienígena de Gravos y reciclarlas en un pos de cuidar el medio ambiente. En lo jugable, su particularidad es que, al estar en el espacio, deberemos de tener bastante habilidad para hacer buen uso del jetpack. Gracias al jetpack podremos llegar a lugares inalcanzables y también para acabar con toda amenaza que se nos cruce por el camino. Aunque no será fácil, la agilidad y la rapidez de reacción será la clave para acabar con los enemigos que nos disparan en hordas mientras vuelan. Dominar el jetpack es sin duda la clave en lo jugable para tener éxito en esta aventura. En definitiva, Willy Jetman Astro Monkey Revenge es una divertida aventura y un competente Metroidvania con sabor propio. Mi nota, un 8,4. Y para terminar con las novedades, os presento un curioso juego de carreras que nos recuerda a los clásicos juegos de principios de los 90, sobre todo al Virtua Racing. Su nombre es el Fórmula Retro Racing, un juego que hace tributo a los juegos de carreras de la vieja escuela con gráficos nítidos y poligonales. Tiene un total de 8 pistas, algunas son recreaciones como por ejemplo el de Monte Carlo, 5 se desbloquean de inmediato y las otras pistas estarán disponibles una vez que hayas acumulado suficientes puntos. En lo jugable es más simple incluso que el Virtua Racing. Eso sí, si subes la dificultad se notará mucho, te penalizarán bastante la velocidad en las salidas de pistas y al mínimo contacto el coche se hace pedazos. También tiene 2 modos de juegos disponibles. Uno es el arcade, donde el objetivo es terminar lo más alto posible mientras aseguras los checkpoints.
y el segundo modo es la eliminación, donde debes de estar por encima del 10º puesto antes que termine la primera vuelta. Una vez allí debes de intentar mantener esa posición y si caes por encima de la 10ª posición quedarás eliminado. Mi conclusión es que es un juego bastante simple y muchas veces en las dificultades altas puede resultar un juego bastante frustrante. Lo que más destaco es su banda sonora y esos colores tan bonitos de los circuitos. Mi nota, un 6. Welcome, Captain. Bridget Force Alpha ready for deployment. De joyas ocultas en esta colección os quiero presentar un shoot'em up horizontal del 2018 que he encontrado en Steam y que me ha sorprendido bastante. Estoy hablando del Rigged Force Alpha. A primera vista se puede decir que es una mezcla entre R-Type y Thunder Force, siendo el primero una influencia más aparente en el diseño de la nave y el arma, mientras que el segundo se le parece más por su ambientación de niveles bastante parecidos, como los desiertos y un escenario subterráneo lleno de lava. Siguiendo con la mecánica de los shoot'em ups de la vieja escuela, tu nave no tiene un arsenal de bombas para limpiar la pantalla. En cambio, tiene un poderoso ataque que se podrá utilizar siempre y cuando tengas la barra de energía verde recolectada. Cada fase está especialmente diseñada para no repetir secciones o situaciones. Cada pequeño avance significará ver algo nuevo, un tramo totalmente genuino y no copiado de anteriores ideas. El apartado sonoro no se queda atrás, teniendo una banda sonora muy adecuada. Desde luego, el Rigged Force destaca por encima de todo por tener un apartado audiovisual realmente maravilloso. Es un auténtico espectáculo y en este apartado me recuerda mucho al Sturwind de la Dreamcast por esas explosiones tan espectaculares y efectos de luz. También tiene un grandísimo diseño de fases y una cuidada curva de dificultad. En definitiva, el Rigged Force Alpha es un shoot'em up que enamora, es como una especie de crossover a nivel de mecánicas con aquello a lo que quiere rendir tributo. Mi nota, un 8,7. Y para terminar con esta retorca de colección, os voy a dejar con un par de pequeños gameplays.
El primero es un videojuego de Hoguera Games que ahora mismo podéis conseguirlo gratuito. Abajo en la descripción del vídeo os pondré la web oficial del juego donde podréis conseguirlo. Su nombre es el Tanks Battle War y se trata de un tributo del remake de Battle City. Supongo que os acordaréis de este juego de Namco de 1985, de lucha de tanques donde tu objetivo es defender la fortaleza y destruir los tanques enemigos. Este remake destacó su modo arcade, que es bastante desafiante si quieres terminar todas las fases con medallas de oro. El segundo gameplay que os quiero mostrar se trata de Iron Meat, una demo que sirve como anticipo de lo que nos puede ofrecer este Run and Gun, que se le parece mucho a la serie Contra.